En 1890, una joven huérfana fue expulsada de Bells Hollow. Años después, la verdad probó su valor. El sol caía implacable sobre la pequeña plaza de Bells Hollow, mientras Mary Ann sentía el escozor de las miradas fijas en su espalda. Las lágrimas corrían silenciosas por su rostro enrojecido, mezclándose con el polvo del camino que se adhería a su piel. El vestido rasgado revelaba marcas oscuras en sus brazos, evidencia muda del tormento que había soportado bajo el techo del reverendo Silas Coates. Los murmullos de la congregación crecían a su alrededor como un enjambre enfurecido, palabras afiladas que la tachaban de mentirosa e ingrata. El aire olía a tierra seca y a hipocresía, mientras la figura imponente del reverendo señalaba hacia ella desde los escalones de la iglesia, condenándola ante todos como una criatura perdida. La muchacha de 19 años caminaba con dificultad. Cada paso era un recordatorio del dolor que habitaba en su cuerpo maltratado. Sus escasas pertenencias cabían en un pequeño hatillo que apretaba contra su pecho como único escudo. El pueblo entero había acudido a presenciar su humillación pública, aquellos mismos rostros que durante años habían ignorado sus súplicas silenciosas. El cabello castaño de Mary Ann, normalmente recogido con severidad por orden de la señora Coates, caía ahora en mechones desordenados alrededor de su rostro pálido. La campanada del mediodía resonó en la pequeña iglesia, marcando el momento exacto de su destierro de la comunidad que debería haberla protegido. 5 años había pasado Mary Ann bajo la tutela del respetado líder religioso y su esposa Lucille desde que la fiebre se llevó a sus padres dejándola huérfana y vulnerable. 5 años de servir en silencio, de limpiar la casa parroquial hasta que sus manos sangraban, de soportar los castigos de Lucille por faltas imaginarias. 5 largos años de noches interminables en que los pasos pesados del reverendo se acercaban a su pequeña habitación cuando la casa dormía. El polvo del camino se arremolinaba alrededor de sus tobillos mientras avanzaba hacia los límites del pueblo, consciente de que nadie intervendría por ella, nadie cuestionaría la palabra del hombre que cada domingo predicaba sobre la virtud y la compasión. Caleb Ray observaba la escena desde la sombra de su herrería, sus ojos grises registrando cada detalle del castigo público. Sus manos encallecidas por el trabajo con el hierro se cerraron en puños impotentes al ver el sufrimiento reflejado en el rostro de la joven. El humo de la fragua creaba una cortina traslúcida entre él y el espectáculo de crueldad que se desarrollaba en la plaza. Los años de aislamiento tras perder a su esposa e hija habían convertido a Caleb en un hombre de pocas palabras, pero sus ojos nunca habían dejado de ver lo que otros preferían ignorar. El olor a metal caliente y carbón se mezclaba con la rabia que crecía en su interior mientras contemplaba cómo el pueblo entero daba la espalda a una de sus hijas más vulnerables. La multitud comenzó a dispersarse una vez cumplido el ritual de expulsión, satisfechos de haber restaurado el orden moral en su pequeña comunidad. Los comerciantes volvían a sus tiendas, las madres arrastraban a sus hijos curiosos lejos de la vista de la pecadora, los hombres retomaban sus tareas cotidianas. Mary Ann apenas podía mantener el equilibrio mientras se alejaba por el camino polvoriento que conducía a ninguna parte. El sol de Nuevo México castigaba su piel ya maltratada, y la sed comenzaba a atormentar su garganta reseca. Su mente vagaba entre recuerdos fragmentados de una infancia feliz junto a sus padres, antes de que el destino la entregara a manos del reverendo y su esposa. Lucille Coates permanecía en el porche de la casa parroquial, su figura rígida destacando contra la madera blanca recién pintada. Sus labios formaban una línea severa mientras observaba la partida de la joven que había sido su sirvienta y su víctima durante años. Las manos huesudas de la mujer se aferraban a un libro de oraciones como si buscara justificación divina para sus actos. El reverendo se unió a ella en el porche, colocando una mano posesiva sobre el hombro de su esposa, mientras susurraba palabras de consuelo sobre la ingratitud de la muchacha y la necesidad de proteger la reputación de su ministerio. La pareja representaba la imagen perfecta de rectitud moral que Bells Hollow tanto admiraba, una fachada impecable que ocultaba la oscuridad que habitaba tras sus paredes. El pueblo de Bells Hollow había surgido en el territorio de Nuevo México como tantos otros, atraídos por promesas de tierra y oportunidades. Las casas modestas se agrupaban alrededor de la iglesia que el reverendo Coates había construido con donaciones y trabajo voluntario de los fieles. La comunidad prosperaba bajo su guía espiritual, orgullosos de tener entre ellos a un hombre tan respetado y erudito. Los domingos, el edificio de madera se llenaba de familias que acudían a escuchar las palabras del reverendo, a buscar consuelo y dirección en un territorio aún salvaje e impredecible. Nadie cuestionaba la autoridad del hombre de Dios,
Nadie se atrevía a mirar demasiado de cerca los moretones que ocasionalmente marcaban el rostro de Marianne, o su manera de caminar cuando el dolor era demasiado intenso para disimular. Caleb Ray esperó hasta que la multitud se dispersó por completo antes de montar en su caballo y seguir discretamente el rastro de la joven expulsada. El herrero conocía cada sendero y arroyo en 20 millas a la redonda, fruto de sus largas cabalgatas solitarias buscando paz para su espíritu atormentado. El recuerdo de su esposa Sarah y de la pequeña Emma, arrebatadas por la misma epidemia que había dejado huérfana a Marianne, era una presencia constante en su vida solitaria. La herrería le proporcionaba sustento y una razón para continuar. El metal ardiente y maleable bajo sus manos le ofrecía una forma de canalizar su dolor. Caleb no había intercambiado más de unas pocas palabras con la joven Marianne a lo largo de los años, pero había notado el cambio en ella, la luz desvaneciéndose gradualmente de sus ojos con cada temporada que pasaba en la casa de los Coates. Marianne se detuvo junto a un pequeño arroyo cuando sus piernas ya no pudieron sostenerla. El agua clara aliviaba momentáneamente la sed que atenazaba su garganta, pero no podía aplacar el miedo que crecía en su interior ante la perspectiva de la noche en campo abierto. El territorio albergaba peligros para una mujer sola, desde animales salvajes hasta hombres de intenciones dudosas que recorrían los caminos. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos que anunciaban el final del día. La joven intentó orientarse, recordando fragmentos de conversaciones escuchadas en la tienda general sobre ranchos y asentamientos cercanos, donde quizás podría encontrar trabajo y refugio. El cansancio nublaba sus pensamientos mientras buscaba un lugar seguro para pasar la noche, lejos de miradas acusadoras y manos crueles. El sonido de cascos acercándose alertó a Marianne, quien instintivamente buscó esconderse entre la vegetación que bordeaba el arroyo. Su corazón latía con fuerza, temiendo que algún enviado del reverendo hubiera venido a completar su humillación o algo peor. La figura del herrero emergió entre los árboles, su silueta recortada contra el cielo del atardecer. Caleb desmontó con movimientos cuidadosos, consciente del miedo que su presencia provocaba en la joven maltratada. Mantuvo una distancia prudente mientras explicaba sus intenciones de ayudarla, ofreciéndole refugio en su cabaña alejada del pueblo. Sus palabras eran pocas pero sinceras. La voz ronca por el desuso transmitía una honestidad que Marianne no había experimentado en mucho tiempo. El crepúsculo avanzaba mientras la joven evaluaba su situación, sopesando el riesgo de confiar en este hombre taciturno frente a la certeza del peligro que acechaba en la noche abierta. La pequeña cabaña de Caleb se alzaba en un claro rodeado de pinos, a varias millas de Bells Hollow, pero lo suficientemente cerca para que el herrero pudiera atender su negocio diariamente. El interior era austero pero limpio, con muebles simples construidos por las propias manos del viudo. Una habitación separada, que una vez perteneció a su hija, permanecía intacta con una cama estrecha y un baúl para guardar pertenencias. Caleb señaló este espacio como el lugar donde Marianne podría descansar, asegurándole que la puerta tenía cerrojo por dentro y que su privacidad sería respetada. El fuego en la chimenea iluminaba tenuemente la estancia principal, mientras el herrero preparaba una comida sencilla, dando tiempo y espacio a la joven para adaptarse a su nuevo entorno. El aroma a café recién hecho y pan caliente llenaba la cabaña, ofreciendo una bienvenida silenciosa a la muchacha que durante tanto tiempo había conocido solo crueldad. Esa primera noche en la cabaña del herrero, Marianne permaneció alerta. El sueño interrumpido por pesadillas donde el reverendo la encontraba y arrastraba de vuelta a su tormento. Los sonidos del bosque, tan diferentes de los del pueblo, la sobresaltaban constantemente. La cama era más cómoda que el jergón donde había dormido en la casa parroquial, pero el cuerpo de la joven estaba demasiado acostumbrado al miedo para rendirse completamente al descanso. A través de la ventana pequeña podía ver fragmentos del cielo estrellado, una visión que siempre le había dado consuelo en sus peores momentos. La respiración pausada de Caleb en la habitación principal le recordaba que no estaba sola, aunque la confianza era un lujo que aún no podía permitirse. El amanecer la encontró exhausta pero decidida a enfrentar este nuevo capítulo de su vida con la poca fuerza que le quedaba. Los primeros días en la cabaña establecieron una rutina cautelosa entre los dos habitantes. Caleb partía temprano hacia su herrería, dejando alimentos preparados y tareas sencillas que Marianne podía realizar si así lo deseaba. El herrero nunca imponía obligaciones, un marcado contraste con la vida de servidumbre que la joven había conocido. Las horas en soledad permitían a Marianne explorar su entorno, descubrir el pequeño huerto abandonado tras la cabaña, sentir el sol en su rostro sin temor a represalias por descuidar sus tareas.
Gradualmente la joven comenzó a ocuparse voluntariamente de pequeñas labores domésticas, encontrando cierto consuelo en actividades familiares, pero realizadas ahora en sus propios términos. Cuando Caleb regresaba al atardecer, compartían la cena en un silencio cómodo, ocasionalmente interrumpido por comentarios breves sobre el clima o las tareas del día. En Bells Hollow, la ausencia de Marian generaba ondas de inquietud bajo la aparente calma. El reverendo Coates había anunciado desde el púlpito que la joven ingrata había abandonado el pueblo, sugiriendo que la vida de rectitud y trabajo honesto no había sido suficiente para contener sus tendencias pecaminosas. La congregación asentía con solemnidad, agradeciendo la guía espiritual que los mantenía en el camino correcto. Lucille Coates asumía el papel de víctima, recibiendo las condolencias de las mujeres del pueblo, por haber dedicado tantos años a criar a una joven que finalmente había mostrado su verdadera naturaleza. Sin embargo, algunas voces susurraban en las esquinas, recordando momentos en que habían notado algo extraño en la mirada de Marian, o en la manera en que el reverendo posaba su mano sobre el hombro de la muchacha durante demasiado tiempo. Estas dudas eran rápidamente silenciadas, relegadas al territorio de lo impensable. La ausencia del herrero durante los servicios dominicales, antes apenas notada debido a su habitual reclusión, comenzó a generar especulaciones. Algunos comerciantes mencionaron haber visto a Caleb comprando más provisiones de lo habitual, incluyendo artículos que un hombre solitario no necesitaría. El reverendo escuchaba estos rumores con una sonrisa tensa, su mente calculando los riesgos que representaba la posible conexión entre la huérfana expulsada y el viudo solitario. La reputación del líder religioso se basaba en la confianza absoluta de su congregación. Una confianza que podría verse comprometida si las acusaciones de Marian encontraban un oído dispuesto a escuchar. Las reuniones del consejo parroquial comenzaron a incluir menciones sobre la necesidad de vigilar las influencias negativas que podrían amenazar la moral del pueblo, referencias apenas veladas al herrero y su posible protegida. Con el paso de las semanas, la presencia de Marian en la cabaña de Caleb transformaba gradualmente el espacio austero en un hogar. Pequeños detalles revelaban su influencia, desde cortinas improvisadas con tela sobrante hasta flores silvestres colocadas en frascos sobre la mesa. El huerto revivía bajo sus cuidados, prometiendo verduras frescas para los meses venideros. Las pesadillas continuaban, pero con menor frecuencia e intensidad, permitiendo a la joven reconstruir lentamente sus fuerzas físicas y emocionales. Las conversaciones durante las cenas se extendían, Marian compartiendo fragmentos de su vida antes de quedar huérfana, Caleb revelando ocasionalmente memorias de su esposa e hija. El dolor compartido creaba un puente de entendimiento entre ellos. Una comunicación que trascendía las palabras y se basaba en el respeto mutuo por los espacios heridos que cada uno portaba. Caleb notaba los cambios en su rutina diaria con una mezcla de sorpresa y gratitud. La soledad que había sido su única compañera durante años cedía espacio a una presencia que iluminaba la cabaña con pequeños gestos de vida. El herrero encontraba razones para regresar temprano de su trabajo, apreciando las comidas preparadas con esmero y la sensación de ser esperado al final del día. Sus manos ásperas, acostumbradas a domar el hierro, aprendían nuevamente a realizar gestos delicados, como reparar un estante para que Marian pudiera ordenar sus escasas pertenencias o construir un marco para el pequeño espejo que le había traído del pueblo. La comunicación entre ellos fluía principalmente a través de acciones. Cada pequeño gesto, una afirmación de confianza recién descubierta. El pasado doloroso de ambos permanecía como una presencia constante pero ya no dominante, permitiendo que nuevas posibilidades se vislumbraran en el horizonte de sus vidas fracturadas. En la herrería, Caleb comenzó a notar miradas suspicaces de algunos clientes, comentarios casuales diseñados para extraer información sobre su situación doméstica. El herrero respondía con su habitual parquedad, protegiendo fieramente la privacidad que tanto él como Marian necesitaban para sanar. Los domingos, cuando las campanas llamaban a la congregación a reunirse, Caleb y Marian permanecían en la cabaña, creando su propio ritual de día de descanso que incluía paseos por el bosque circundante y lecturas compartidas de los pocos libros que el herrero poseía. Estas horas tranquilas fortalecían el vínculo entre ellos, un entendimiento silencioso que no necesitaba definición ni explicación. La joven que había llegado aterrorizada y rota, comenzaba a enderezar la espalda, a sostener la mirada, a reclamar espacios pequeños pero significativos de autonomía en su nueva vida. El invierno se aproximaba a Bells Hollow, trayendo consigo vientos fríos que presagiaban las nevadas por venir. La cabaña de Caleb, antes preparada solo para las necesidades mínimas de un hombre solitario, requería adaptaciones para enfrentar la temporada inclemente. Juntos, Caleb y Marian reforzaron ventanas,
Almacenaron leña y preservaron alimentos del huerto ahora dormido. Estas tareas compartidas establecían una rutina doméstica que sanaba antiguas heridas, permitiendo que ambos experimentaran la colaboración basada en el respeto mutuo. Durante las largas noches de invierno, sentados junto al fuego, las conversaciones se profundizaban, tocando temas antes evitados. Mary Ann encontraba palabras para nombrar los horrores vividos en la casa parroquial, mientras Caleb escuchaba con atención y sin juicio, ofreciendo el regalo invaluable de ser testigo de su verdad. Mientras tanto, en Bells Hollow, la influencia del reverendo Coates comenzaba a mostrar pequeñas fisuras. La llegada de una carta dirigida al médico del pueblo desde un sanatorio en Colorado generaba preguntas incómodas. La misiva mencionaba a una joven llamada Elizabeth, que había estado bajo la tutela de los Coates años antes que Mary Ann, ahora internada por trastornos nerviosos que los médicos relacionaban con experiencias traumáticas en su adolescencia. El Dr. Wilson, un hombre meticuloso que había tratado los frecuentes malestares de Mary Ann sin hacer demasiadas preguntas, comenzaba a conectar eventos antes aislados, las confesiones fragmentadas de la joven sobre dolores inexplicables, los moretones que no correspondían con las explicaciones ofrecidas, su mirada constantemente dirigida al suelo en presencia del reverendo. El médico guardaba estos pensamientos para sí mismo, consciente del poder que el líder religioso ejercía sobre la comunidad. Pero la semilla de la duda estaba plantada. El rumor sobre la carta del sanatorio se extendió silenciosamente entre algunas mujeres del pueblo, especialmente aquellas que recordaban a la joven Elizabeth, tan similar a Mary Ann en su fragilidad y en su partida repentina. Agnes Parker, la esposa del tendero, había sido testigo años atrás de una escena inquietante en la trastienda, cuando Elizabeth, entonces ayudante en la tienda, se había sobresaltado violentamente ante el toque casual del reverendo en su hombro. La expresión de terror en el rostro de la muchacha había quedado grabada en la memoria de Agnes, un recuerdo incómodo que ahora resurgía con nueva significación. Durante las reuniones del círculo de costura, comentarios aparentemente inocentes comenzaban a revelar patrones de comportamiento que habían sido ignorados durante demasiado tiempo. El poder del reverendo, antes incuestionable, empezaba a ser examinado en conversaciones susurradas. La vida en la cabaña del herrero adquiría un ritmo propio, alejado de las tensiones crecientes en Bells Hollow. Mary Ann descubría habilidades y fortalezas que el maltrato había mantenido dormidas, desde la capacidad para cultivar plantas medicinales hasta un talento natural para trabajar el cuero, creando pequeños objetos útiles que complementaban el trabajo en hierro de Caleb. El herrero contemplaba esta transformación con admiración silenciosa, reconociendo la valentía necesaria para reconstruirse después de tanta destrucción. Los roles en su relación fluían naturalmente, sin las jerarquías rígidas que habían definido la vida anterior de Mary Ann. Cada uno aportaba sus fortalezas al pequeño hogar que habían creado, encontrando un equilibrio que honraba la individualidad y la interdependencia por igual. Las cicatrices físicas y emocionales permanecían, pero ya no definían el presente ni limitaban las posibilidades futuras. La primavera llegó a Nuevo México con su explosión de vida renovada, cubriendo las colinas cercanas de flores silvestres y revitalizando el huerto junto a la cabaña. Mary Ann pasaba horas trabajando la tierra, encontrando una conexión sanadora con los ciclos naturales de crecimiento y transformación. Su cuerpo, antes tenso y encorvado, se movía ahora con mayor libertad, recuperando gradualmente la vitalidad propia de su juventud. Caleb había construido un pequeño taller anexo donde la joven podía desarrollar su trabajo con el cuero, creando piezas que comenzaban a venderse discretamente en pueblos vecinos. Esta independencia económica, aunque modesta, representaba para Mary Ann una forma de control sobre su vida que nunca antes había experimentado. Las conversaciones nocturnas junto al fuego exploraban ahora sueños y posibilidades, planes tentativos para un futuro que ambos comenzaban a imaginar compartido. En Bells Hollow, la posición del reverendo Coates sufría erosiones sutiles pero constantes. La asistencia a los servicios dominicales disminuía gradualmente, con familias que encontraban excusas para ausentarse o que simplemente observaban al predicador con ojos más críticos. La carta del sanatorio, inicialmente conocida solo por unos pocos, había generado una cadena de conversaciones donde otras anomalías salían a la luz. Una joven del coro recordaba cómo Mary Ann solía cambiar su vestido en la sacristía, evitando los vestuarios compartidos donde otras podrían ver las marcas en su cuerpo. La esposa del herrero muerto años atrás mencionaba haber escuchado llantos provenientes de la habitación de la huérfana durante una visita nocturna a la casa parroquial. Pequeños detalles antes ignorados o racionalizados adquirían nuevo significado cuando se contemplaban en conjunto. El reverendo percibía este cambio en la atmósfera. Su sermón dominical adquiría tonos más severos,
advirtiendo sobre los peligros de la calumnia y la deslealtad hacia los líderes designados por Dios. Lucille Coates notaba con creciente alarma cómo algunas mujeres que antes buscaban ávidamente su aprobación, ahora evitaban su mirada o acortaban sus conversaciones. La casa parroquial, antes centro de la vida social del pueblo, recibía cada vez menos visitas. La ausencia de Marianne significaba que Lucille debía encargarse personalmente de todas las tareas domésticas. Un recordatorio constante de la joven que había desaparecido. Durante las noches, la mujer escuchaba a su esposo caminar inquieto por la casa, murmurando sobre ingratos y conspiraciones. El equilibrio de poder que había sostenido su matrimonio y su posición social comenzaba a tambalearse, generando en Lucille un resentimiento que se dirigía tanto hacia la ausente Marianne como hacia la comunidad que ahora parecía cuestionarlos. La imagen cuidadosamente construida de familia perfecta se desmoronaba, revelando las grietas que siempre habían existido bajo la superficie. La noticia de que Elizabeth, la antigua protegida de los Coates, había fallecido en el sanatorio, llegó a Bells Hollow como un susurro que rápidamente se convirtió en tormenta. La carta oficial, dirigida nuevamente al Dr. Wilson, mencionaba que la joven había dejado un diario detallando los abusos sufridos durante sus años en la casa parroquial. El médico, ya no dispuesto a ignorar las evidencias acumuladas, compartió esta información con el sheriff y con miembros respetados de la comunidad. La indignación crecía a medida que los detalles emergían, revelando un patrón de comportamiento que había permanecido oculto bajo el manto de respetabilidad religiosa. El sheriff, un hombre pragmático más interesado en mantener el orden que en perseguir la justicia, se encontraba en la incómoda posición de tener que investigar a uno de los pilares de la comunidad. Las reuniones del consejo municipal se volvían tensas, divididas entre quienes exigían acciones inmediatas y quienes aún defendían la integridad del reverendo. Caleb regresó un día a la cabaña con noticias del pueblo, informando a Marianne sobre los acontecimientos recientes y la existencia del diario de Elizabeth. La joven recibió esta información con una mezcla de emociones contradictorias, dolor por el destino de alguien que había sufrido experiencias similares a las suyas, alivio al saber que su palabra ya no estaría sola contra la del reverendo, miedo ante la perspectiva de enfrentar nuevamente a la comunidad que la había rechazado. Durante días, Marianne procesaba estas noticias, caminando por el bosque circundante mientras reflexionaba sobre su responsabilidad hacia Elizabeth y hacia otras posibles víctimas, pasadas o futuras. Caleb respetaba este proceso, ofreciendo su presencia constante sin presionar decisiones. Las conversaciones nocturnas exploraban las diferentes opciones, desde mantener la distancia segura que habían construido hasta regresar al pueblo para añadir su testimonio al registro de abusos que comenzaba a formarse. La decisión de Marianne de regresar a Bells Hollow para compartir su historia surgió de una noche de introspección profunda junto al fuego. Su voz, antes tímida, adquirió firmeza al expresar que el silencio ya no era una opción, que debía honrar el coraje de Elizabeth y contribuir a que la verdad saliera completamente a la luz. Caleb escuchó con atención, ofreciendo su apoyo incondicional para cualquier camino que ella eligiera. La preparación para este regreso implicaba más que arreglos prácticos. Requería que Marianne reuniera todas las fuerzas que había recuperado durante su tiempo en la cabaña. La joven que regresaría al pueblo no era la misma que había sido expulsada meses atrás. Llevaba consigo no solo su testimonio, sino también la dignidad reclamada a través de su proceso de sanación. Caleb comprendía el significado profundo de esta decisión, reconociendo que Marianne necesitaba cerrar este capítulo para poder continuar plenamente con su vida. El día del regreso amaneció claro y fresco. La primavera en su apogeo ofreciendo un contraste esperanzador con el invierno emocional que Marianne había atravesado. Caleb y ella cabalgaron lado a lado hacia Bells Hollow, cada milla acercándolos a una confrontación que ambos sabían necesaria pero temían. La transformación física de Marianne era evidente, su postura erguida, sus mejillas con color saludable, su mirada directa que ya no buscaba refugio en el suelo. El vestido sencillo pero digno que llevaba había sido cosido por sus propias manos, un símbolo tangible de su renovada capacidad para crear en lugar de simplemente sobrevivir. Caleb cabalgaba silencioso a su lado, su presencia una declaración de lealtad y protección que contrastaba con el abandono que Marianne había experimentado meses atrás en esas mismas calles. Bells Hollow recibió a los viajeros con una atmósfera cargada de tensión. Las noticias sobre el diario de Elizabeth habían polarizado a la comunidad, creando facciones que defendían posiciones irreconciliables. La llegada de Marianne generó una onda de reacciones, desde miradas avergonzadas que no podían sostener la suya hasta expresiones hostiles de quienes aún se aferraban a la imagen intachable del reverendo.
El sheriff salió a su encuentro, informándoles que una reunión extraordinaria del Consejo Municipal había sido convocada para esa misma tarde en la iglesia, donde se discutirían los testimonios recogidos sobre las conductas del reverendo Coates. La invitación para que Mary Ann compartiera su experiencia estaba implícita, una señal del cambio en la percepción pública que habría sido impensable meses atrás. El edificio que había sido escenario de su humillación se convertiría ahora en el espacio donde su verdad finalmente sería escuchada. La noticia de la presencia de Mary Ann en el pueblo llegó rápidamente a la casa parroquial, donde el reverendo Coates recibió la información con una mezcla de indignación y temor apenas disimulado. Los últimos meses habían erosionado su posición de poder, con miembros del consejo parroquial cuestionando sus decisiones y familias completas abandonando la congregación. El diario de Elizabeth, ahora en manos del sheriff, contenía detalles que coincidían perfectamente con rumores sobre el trato que Mary Ann había recibido bajo su techo. La presencia de la joven, respaldada por el respetado aunque solitario herrero, amenazaba con destruir completamente la fachada de rectitud moral que tanto había trabajado por mantener. Lucille observaba a su esposo con una mezcla de resentimiento y dependencia, consciente de que su propio estatus y seguridad estaban indisolublemente ligados a los del reverendo. La pareja que una vez había reinado sobre la moral del pueblo se preparaba para defender lo indefendible, aferrándose a las últimas hebras de respetabilidad que les quedaban. La iglesia se llenó esa tarde como no lo había hecho en meses, pero el ambiente distaba mucho de la reverencia habitual. Conversaciones tensas llenaban el espacio mientras los habitantes de Bells Hollow tomaban asiento, divididos físicamente en el recinto como estaban divididos en sus lealtades. El consejo municipal ocupaba los bancos frontales, hombres solemnes conscientes de la trascendencia histórica del momento para su pequeña comunidad. El sheriff mantenía el orden con presencia discreta pero firme, atento a cualquier señal de alteración que pudiera desencadenar confrontaciones más allá de las palabras. El reverendo Coates y Lucille entraron con la dignidad forzada de quienes saben que están siendo juzgados, tomando asiento en un lugar prominente como correspondía a su posición, aunque muchos notaron que varios bancos a su alrededor permanecieron vacíos. La atmósfera era densa con expectativas y aprensión cuando Mary Ann y Caleb cruzaron finalmente el umbral de la iglesia. El silencio cayó sobre la congregación al ver a la joven que meses atrás había sido expulsada con acusaciones de ingratitud y comportamiento indecoroso. Mary Ann avanzó por el pasillo central con pasos medidos, cada uno una afirmación de su derecho a ocupar ese espacio y a ser escuchada. Caleb caminaba ligeramente detrás, su presencia un recordatorio silencioso del apoyo que la comunidad había fallado en proporcionar. La mirada de Mary Ann se cruzó momentáneamente con la del reverendo. Un intercambio breve pero cargado donde el miedo que una vez la había paralizado daba paso a una determinación tranquila. El presidente del consejo municipal abrió la sesión con formalidad tensa, explicando el propósito de la reunión y estableciendo las reglas para los testimonios que serían presentados. El diario de Elizabeth fue mencionado como evidencia ya registrada, su contenido demasiado explícito para ser leído en voz alta, pero disponible para consulta de las autoridades pertinentes. El momento para que Mary Ann hablara había llegado. La comunidad que una vez la había silenciado ahora contenía el aliento esperando sus palabras. La voz de Mary Ann, clara y firme, llenó el espacio sagrado con verdades que durante años habían sido confinadas a susurros y sospechas. Sus palabras no buscaban venganza sino reconocimiento, no pedían castigo sino responsabilidad. Relató los años de servicio en la casa parroquial, los castigos arbitrarios de Lucille, las visitas nocturnas del reverendo a su habitación, el dolor físico y la humillación constante. Habló de cómo sus intentos de buscar ayuda habían sido ignorados o desacreditados, de cómo la comunidad entera había elegido la comodidad de la ignorancia sobre la incomodidad de la verdad. El relato, doloroso pero necesario, resonaba en los corazones de los presentes, especialmente en aquellos que habían notado señales pero habían preferido mirar hacia otro lado. El rostro del reverendo Coates alternaba entre la indignación ensayada y el pánico genuino a medida que su elaborada fachada se desmoronaba públicamente. Lucille mantenía una expresión pétrea, su mirada fija en un punto distante como si pudiera así distanciarse de las acusaciones que salpicaban también su propia complicidad. Cuando Mary Ann terminó su testimonio, un silencio profundo envolvió la iglesia, como si la comunidad entera procesara el peso de lo escuchado y de su propia responsabilidad colectiva. El reverendo intentó defenderse, apelando a sus años de servicio y acusando a Mary Ann de fabricar historias por resentimiento. Sus palabras, antes recibidas como verdad incuestionable,
sonaban ahora huecas frente a la autenticidad del relato de la joven. Lucille permanecía rígida junto a su esposo, su silencio más revelador que cualquier defensa que pudiera haber intentado. Varias mujeres del pueblo se levantaron para compartir observaciones que ahora cobraban nuevo significado, momentos en que habían notado el comportamiento extraño de Marianne o las atenciones inapropiadas del reverendo hacia ella y hacia Elizabeth antes que ella. El Dr. Wilson ofreció su testimonio profesional, confirmando que había tratado a Marianne por lesiones inconsistentes con las explicaciones proporcionadas, un patrón que se repetía en los registros médicos de Elizabeth conservados en su consultorio. La reunión se extendió hasta bien entrada la noche, las lámparas de aceite iluminando rostros marcados por la conmoción y la vergüenza colectiva. El Consejo Municipal deliberó brevemente antes de anunciar decisiones preliminares, incluyendo la suspensión inmediata del reverendo Coates de sus funciones pastorales y la apertura de una investigación formal sobre los abusos denunciados. La comunidad de Bells Hollow enfrentaba ahora el doloroso proceso de reconocer su complicidad pasiva y reconstruir sobre bases más honestas. Marianne observaba estos desarrollos con emociones complejas. Consciente de que la justicia institucional nunca podría reparar completamente el daño infligido, pero encontrando cierta paz en el hecho de que la verdad finalmente ocupaba el espacio que merecía. Caleb permanecía a su lado, su presencia constante un ancla en medio de la tormenta emocional que la rodeaba. El regreso a la cabaña esa noche marcó el comienzo de un nuevo capítulo para Marianne y Caleb. La confesión pública había liberado a la joven de un peso invisible que había cargado incluso durante sus meses de recuperación. Las palabras largamente contenidas habían encontrado finalmente su camino hacia la luz, permitiendo que el proceso de sanación avanzara hacia niveles más profundos. Caleb comprendía la magnitud de este paso, respetando el espacio que Marianne necesitaba para procesar todo lo ocurrido. La cabaña que habían compartido como refugio se transformaba ahora en el fundamento de una vida elegida conscientemente, no impuesta por circunstancias desesperadas. Las conversaciones nocturnas exploraban posibilidades antes inimaginables, planes que ya no estaban limitados por el miedo o la vergüenza. La primavera avanzaba hacia el verano. El huerto florecía prometiendo abundancia, un reflejo del potencial que ambos vislumbraban en su futuro compartido. En los meses siguientes, Bells Hollow experimentó transformaciones profundas. El reverendo Coates y Lucille abandonaron el pueblo antes de que la investigación formal concluyera, una partida silenciosa que contrastaba con la influencia ruidosa que habían ejercido durante años. La casa parroquial permaneció vacía mientras la congregación, reducida pero más auténtica, buscaba un nuevo liderazgo espiritual. Marianne visitaba ocasionalmente el pueblo, cada aparición más cómoda que la anterior, a medida que los habitantes aprendían a mirarla no como víctima, sino como sobreviviente cuya valentía había catapultado un necesario despertar comunitario. Su negocio de artículos de cuero prosperaba, complementando perfectamente el trabajo de herrería de Caleb y permitiéndole construir una independencia económica que era también símbolo de su autonomía recuperada. Las mujeres del pueblo, especialmente las más jóvenes, buscaban su compañía y consejo, reconociendo en ella una fuente de sabiduría nacida de la adversidad, transformada en fortaleza. Un año después de su testimonio público, Marianne y Caleb formalizaron su unión en una ceremonia sencilla celebrada en el claro junto a su cabaña. La comunidad de Bells Hollow estaba representada por aquellos que habían demostrado verdadero arrepentimiento y compromiso con el cambio, junto con nuevos amigos de pueblos vecinos, donde la pareja había establecido conexiones a través de su trabajo artesanal. La celebración reflejaba el espíritu de renovación que había marcado su relación desde el inicio, honrando el dolor del pasado sin permitir que definiera las posibilidades del futuro. El vestido de novia creado por las propias manos de Marianne con cuero fino y telas delicadas simbolizaba la integración de vulnerabilidad y fortaleza que caracterizaba su nueva identidad. Caleb, normalmente reservado, pronunció votos que conmovieron a los presentes por su honestidad directa y su promesa de compañerismo basado en el respeto mutuo. La unión no borraba las cicatrices que ambos portaban, pero creaba un espacio donde esas marcas podían coexistir con la alegría y la esperanza. La cabaña se expandió gradualmente para acomodar el crecimiento de su familia y de sus respectivos negocios. Un taller compartido surgió junto a la estructura original, donde el metal y el cuero se transformaban en objetos funcionales y hermosos bajo sus manos expertas. La llegada de su primera hija, a quien nombraron Sarah Elizabeth en honor a las mujeres perdidas de sus vidas pasadas, completó el círculo de sanación que había comenzado aquella tarde en que Caleb siguió a una joven maltratada por el camino polvoriento. La pequeña crecía en un hogar donde la verdad era valorada por encima de las apariencias, donde el respeto no era una formalidad, sino el fundamento de cada interacción.
Marianne encontraba en la maternidad una oportunidad para reescribir patrones, ofreciendo a su hija la protección y validación que ella misma había carecido durante años cruciales. Caleb, quien había creído que su capacidad para la ternura había muerto junto con su primera familia, redescubría diariamente el poder sanador del amor paternal. Bells Hollow evolucionaba lentamente, las lecciones aprendidas a través del dolor colectivo, moldeando una comunidad más vigilante y menos dispuesta a sacrificar el bienestar de los vulnerables en el altar de la respetabilidad social. La Iglesia, ahora guiada por un pastor joven con énfasis en la compasión práctica sobre la moralidad superficial, estableció protocolos para acoger y proteger a huérfanos y personas vulnerables. El nombre de Elizabeth no se olvidó, su diario preservado como recordatorio de la responsabilidad compartida en la protección de todos los miembros de la comunidad, especialmente los más indefensos. Algunas familias no lograron reconciliarse con los cambios y abandonaron el pueblo, pero quienes permanecieron construían activamente un tejido social más fuerte y más justo. Marianne participaba ocasionalmente en iniciativas comunitarias, ofreciendo su perspectiva única sin permitir que su identidad quedara reducida a su experiencia traumática. Con el paso de los años, la historia de Marianne y de su valentía para enfrentar no solo a su abusador, sino a una comunidad completa cómplice por omisión, se convirtió en parte de la narrativa regional. Mujeres de pueblos cercanos buscaban su consejo cuando enfrentaban situaciones similares, encontrando en su ejemplo la fuerza para romper silencios impuestos. La cabaña, que una vez había sido refugio de emergencia, se transformó en un hogar abierto donde visitantes diversos encontraban una bienvenida cálida y conversaciones honestas. Sarah Elizabeth crecía observando a sus padres modelar una relación basada en el respeto mutuo y la comunicación clara, absorbiendo lecciones que moldearían su propia aproximación a las relaciones humanas. La niña heredaba la habilidad artesanal de ambos progenitores, sus pequeñas manos aprendiendo tanto a domar el metal como a trabajar el cuero, integrando tradiciones familiares en creaciones propias que reflejaban su espíritu independiente. El legado más profundo de Marianne, sin embargo, residía en las vidas transformadas a través de su testimonio. Jóvenes que crecían en Bells Hollow y comunidades vecinas aprendían desde temprana edad sobre la importancia de creer a quienes denuncian abusos y sobre la responsabilidad colectiva en la protección de los vulnerables. La historia personal de sufrimiento y redención trascendía lo individual para convertirse en catalizador de cambios sociales duraderos. Marianne había llegado a comprender que su voz, una vez silenciada por el miedo y la vergüenza, portaba ahora un poder que reverberaba mucho más allá de los límites de su experiencia inmediata. Esta comprensión traía consigo una paz que coexistía con las cicatrices permanentes, permitiéndole habitar plenamente el presente mientras honraba el camino recorrido. La joven aterrorizada que había sido expulsada de Bells Hollow años atrás, había encontrado no solo refugio y sanación, sino también su propio poder para generar ondas de cambio en círculos cada vez más amplios. Décadas después, cuando Sarah Elizabeth, ya adulta, revisaba el diario que su madre había mantenido durante años, encontraba en esas páginas no solo el registro del dolor, sino también el testimonio de la resiliencia humana, la capacidad para reconstruirse después de la devastación. Las anotaciones revelaban cómo Marianne había transformado gradualmente su narrativa personal, desde la identidad de víctima hacia la de sobreviviente y finalmente hacia la de agente de cambio social. Este legado escrito complementaba las enseñanzas que Sarah Elizabeth había recibido a lo largo de su vida, proporcionando una comprensión más profunda del camino recorrido por su madre y de las raíces del hogar seguro en que había crecido. La joven reconocía en su propia vida la influencia de esta herencia, desde su elección de vocación como maestra hasta su compromiso inquebrantable con la protección de los vulnerables. La historia de Marianne continuaba viviendo a través de su hija, no como una carga sino como una fuente de fortaleza y propósito. El tiempo que modifica paisajes y erosiona montañas había sido igualmente transformador para Bells Hollow. El pueblo que una vez había estado dominado por la figura imponente del reverendo Coates, era ahora una comunidad diversa donde múltiples voces contribuían al diálogo social. La iglesia que había sido escenario de la humillación de Marianne y posteriormente de su reivindicación pública, albergaba ahora actividades que trascendían lo estrictamente religioso, convirtiéndose en centro comunitario donde se discutían abiertamente temas antes considerados tabú. Las nuevas generaciones crecían en un entorno que valoraba la transparencia sobre las apariencias, el bienestar colectivo sobre la preservación de jerarquías rígidas. Esta evolución no había sido automática ni libre de conflictos, pero representaba un compromiso sostenido con lecciones dolorosamente aprendidas a través de la experiencia de Marianne y Elizabeth. El viento del atardecer mecía suavemente las flores silvestres que crecían junto a la lápida sencilla donde descansaban los restos de Caleb.
fallecido años atrás después de una vida plena compartida con Marianne. La mujer de cabello ahora plateado visitaba regularmente este lugar tranquilo, en la colina detrás de la cabaña que habían construido juntos, conversando silenciosamente con el compañero que había sido fundamental en su proceso de renacimiento. Sentada junto a la tumba, Marianne contemplaba el valle donde Bells Hollow se extendía, tan cambiado y sin embargo familiar, un recordatorio constante del poder transformador de la verdad finalmente escuchada. Su propia historia se entretejía con la del pueblo en formas que nunca habría podido imaginar aquella tarde en que había sido expulsada, humillada y aparentemente derrotada. El círculo completo de su vida abarcaba tanto el sufrimiento como la sanación, la injusticia como la reparación imperfecta pero significativa. Las cicatrices permanecían, testigos silenciosos del pasado que nunca podría ser completamente borrado. Pero ya no definían los límites de su existencia, ni determinaban sus posibilidades futuras. Sarah Elizabeth se acercaba por el sendero, acompañada por sus propios hijos que correteaban entre la hierba alta recolectando flores para la abuela. Marianne los observaba con una mezcla de gratitud y asombro, reconociendo en ellos la promesa de continuidad y la esperanza de un mundo más justo que el que ella había conocido en su juventud. Sus nietos crecían conociendo fragmentos apropiados de su historia, no como un secreto vergonzoso, sino como parte del legado familiar de resistencia y transformación. La cabaña original, ahora ampliada y modificada para acomodar nuevas generaciones, permanecía como testigo material de un recorrido que había comenzado en el miedo y la desesperación, pero que había florecido en amor y propósito. Marianne extendía sus manos hacia sus nietos que se acercaban con sus ramos improvisados, consciente de que en este simple gesto de dar y recibir residía la esencia de la sanación que había buscado durante toda su vida. La tarde avanzaba hacia el crepúsculo, tiñendo el cielo de Nuevo México con tonalidades que recordaban a Marianne el fuego de la fragua donde Caleb había forjado tanto metal como esperanza en los días oscuros de su recuperación. La mujer se levantaba lentamente, ayudada por Sarah Elizabeth, para emprender el camino de regreso a la cabaña donde la familia se reuniría para la cena, manteniendo la tradición de compartir el pan y las historias que sostenían el tejido de su identidad colectiva. Marianne echaba una última mirada a la tumba de Caleb, susurrando una promesa de retorno antes de volverse hacia el futuro, representado por las generaciones que la acompañaban. El camino serpenteaba colina abajo, el mismo que había recorrido décadas atrás como una joven rota buscando refugio, ahora transitado con la dignidad tranquila de quien ha encontrado no solo sanación personal, sino también el poder para contribuir a la sanación colectiva. Los héroes silenciosos como ella, que transforman el dolor privado en catalizador de cambio público, construyen los cimientos sobre los que las comunidades verdaderamente justas pueden finalmente florecer. ¿Cuántos héroes silenciosos construyeron esta tierra con su dolor transformado en acción, con su vulnerabilidad convertida en fortaleza? Las historias de resistencia y redención, como la de Marianne, nos recuerdan que la justicia no es inevitable sino fruto del coraje de quienes se atreven a nombrar lo innombrable y a imaginar un mundo más compasivo que el que han conocido. En cada pequeño acto de verdad, en cada mano extendida hacia quien sufre, en cada comunidad que elige la incomodidad de la honestidad sobre la comodidad del silencio, resuena el legado de aquellos que, como Marianne, encontraron el valor para convertir su propio rescate en semilla de transformación para otros. El territorio del oeste se construyó no solo con ferrocarriles y ganado, sino también con las historias invisibles de quienes reclamaron su dignidad, y al hacerlo, expandieron las fronteras de lo posible para quienes vendrían después.